Hola y bienvenidos a Camino de Páginas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de traerles una nueva reseña, un nuevo video. En el caso de este video se trata de un libro que me ha gustado mucho, que me ha parecido muy interesante, de un escritor al cual no había leído hasta este momento y que después de este libro seguramente voy a seguir buscando libros de este escritor. Y como podrán ver ya de arranque, les estoy adelantando que es un libro que me gustó mucho. Es algo que no se suele hacer, sobre todo cuando se hace una reseña. Generalmente se habla al final de lo que nos ha parecido el libro, pero en este caso no me quiero andar con muchos misterios, porque para misterios ya está el libro. Entonces no me quiero poner muy misterioso. Y se trata de este libro, se trata de Avenida de los Misterios de John Irving. John Irving es un escritor estadounidense que nació en el año 1942 y que tiene actualmente 83 años de edad. Es mayormente conocido por su novela El mundo según Garp, que es un libro del cual se ha hecho una película, una adaptación cinematográfica protagonizada por Robin Williams. En el caso de esta historia, en el caso de Avenida de los Misterios, nos narra la vida de Juan Diego. Más precisamente nos narra dos momentos en la vida de Juan Diego, 2 años. Nos narra su actualidad, su presente, con Juan Diego en sus 55 años de edad, y nos narra cuando Juan Diego tenía 14 años, cuando era adolescente. Y en este sentido no solamente podemos ver estas edades bastante separadas, bastante alejadas por el tiempo, sino también podemos ver contextos muy distintos, una vida muy diferente en lo que ha sido su adolescencia para después lo que es básicamente su adultez. Lo que propone este libro, lo que propone John Irving en esta novela, es contarnos la historia no de manera lineal, no siguiendo una cronología, dependiendo de los años de Juan Diego, en una estructura lineal, podríamos decir, sino que la estructura narrativa que propone John Irving en esta historia es ir del presente al pasado y del pasado al presente. Es como un ir y venir, como un juego de vaivén, podríamos decir, entre estos dos tiempos para conocer cómo los acontecimientos del pasado han generado sus influencias, han generado sus efectos en el presente del protagonista de esta historia. Lo primero que podemos hacer para hablar de este libro es enmarcar un poco, tener una cierta pequeña pincelada, podríamos decir, de lo que es Juan Diego en su presente, la vida de Juan Diego en su actualidad y también la vida de Juan Diego en su pasado, cómo ha sido la vida de Juan Diego cuando tenía 14 años. En este sentido, Juan Diego en su presente es un escritor bastante conocido, que tiene a sus lectores, que él dice principalmente son lectoras, porque dice en su mayoría quienes más lo leen son mujeres, y que además es, o ha sido, no queda del todo claro en el libro, pero parece que ha sido, profesor de escritura creativa. Y en calidad de profesor de escritura creativa es que ha conocido a Clark French, un personaje que será muy importante en este libro, un muy amigo de Juan Diego. Con Clark French, Juan Diego tendrá conversaciones, sobre todo debates, con opiniones diferentes, sobre todo respecto a política y con respecto a religión. Cuando hablen de literatura, que hablan mucho de literatura, van a estar más de acuerdo, pero en política, en religión, en temas de actualidad, sobre todo muy importantes, temas realmente trascendentales, suelen opinar totalmente diferente. Se paran en veredas opuestas en estos sentidos, pero siempre esas conversaciones se dan con bastante cordialidad. Bromean el uno con el otro, parece que se enojan por momentos, sobre todo Clark French, que es bastante efusivo, pero en realidad siempre terminan en un clima bastante ameno, esas discusiones, esos debates. Prima sobre todo principalmente el respeto que se tienen el uno al otro antes de qué es lo que opine uno o lo que opine otro sobre distintos temas. Y esto es bastante importante en el libro
porque la comunicación es un tema importante en esta historia. También otra cuestión, también muy relevante de esta novela, es que Juan Diego tiene una afección cardíaca y que tiene que tomar unas pastillas llamadas beta bloqueantes de manera diaria. Y estas pastillas tendrán, sin duda, un peso específico en lo que va sucediendo en este libro. Tendrán incidencia en la trama de esta historia. Siguiendo entonces con esta definición, con esta pincelada que hacemos de Juan Diego en su presente, es muy importante también decir que es un personaje que suele pensar mucho en su pasado y que suele soñar mucho, sobre todo, con su pasado. Es un personaje que tiene muchos vuelos, eso también es importante en la trama, y en esos viajes a los que va, en esas ciudades nuevas que conoce, siempre parecería como si estuviese dirigido por otro personaje de esta historia, como si otro personaje le marcase a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, aunque podríamos decir que ante un lugar desconocido está bueno que otro te diga más o menos las cosas que puedes ir haciendo en esos lugares, que todavía tal vez no conoces tanto, pero parecería como si él estuviese dispuesto al 100% sin ningún tipo de contraposición a que otros vayan disponiendo de él lo que los demás piensan que Juan Diego debería hacer. Dicho esto, haciendo esta primera caracterización de Juan Diego en su presente, en su situación actual, es importante ahora dirigirnos hacia el pasado para entender más esta historia. En el pasado, Juan Diego ha vivido una vida compleja, una niñez compleja, podemos decir, en un contexto de bastante pobreza, de una precariedad muy importante. Él y su hermana Lupe, su hermana menor, viven en un basurero en Oaxaca, en México, y están ambos al cuidado de un hombre llamado Rivera, apellidado Rivera, que es el responsable de este gran basurero, en donde se hacen quemas de montañas de basura para reducirlas a cenizas. Y en este contexto, Juan Diego y sobre todo su hermana Lupe pensarán mucho en el futuro. Será un tema clave, sin duda, de este libro. En cuanto a la relación entre Juan Diego y Lupe, es importante marcar que no solamente se quieren mucho, es una relación muy cercana, sino también parecería por momentos que se necesitan mutuamente. Lupe parecería necesitar de Juan Diego, porque a Lupe nadie la puede entender, salvo su hermano, en el sentido de que cuando ella habla, los demás personajes de esta historia se preguntan qué está diciendo esta niña, no se le entiende. Habla en español, habla en náhuatl, ¿en qué idioma habla esta niña? Y en cambio Juan Diego es el único que entiende cada palabra que su hermana dice, y por lo tanto hace de traductor de su hermana ante el resto de los personajes. Y por otro lado, por eso podemos pensar en este sentido, de que parecerían necesitarse mutuamente. Y por otro lado, también Juan Diego parecería necesitar de Lupe, porque Lupe es un personaje que es bastante previsor, bastante intuitivo, es una niña muy intuitiva de lo que puede llegar a suceder, de los peligros que se pueden llegar a acercar, que le pueden llegar a suceder a su propio hermano, Juan Diego. Entonces, ella está siempre un paso más adelante, siempre puede ver situaciones que pueden llegar a ser conflictivas para estos niños, y parecería ser como una especie de guía en la vida de Juan Diego, en donde ella le va marcando el camino que es más seguro, en donde le dice, por acá, tené cuidado con esto, tené cuidado porque puede pasar tal cosa, y se empieza a convertir en un personaje protector de su hermano, a pesar de ser ella más chica que él, tener un año menos. Enmarcados estos dos contextos que podemos ver son claramente diferentes en su situación presente, en su situación de adultez. Juan Diego vive, al menos en una situación económica distinta, muy claramente distinta, pero también con un peso del pasado que por supuesto a los 14 años no tiene. Y eso se refleja evidentemente en el libro, en cómo se va sintiendo Juan Diego en estos momentos de la historia.
Y aquí, ante este contexto, me parece interesante proponer una palabra para cada uno de estos tiempos. Es decir, elegir una palabra para el momento de Juan Diego a sus 14 años y elegir una palabra como concepto para la vida de Juan Diego en su adultez, cuando tiene 55 años. Y desde mi parte, al menos a mí me parece interesante, elegir las siguientes palabras para analizar el pasado de Juan Diego y su vida a los 14 años, elegir la palabra futuro, y para analizar al Juan Diego adulto, elegir la palabra fantasmas. Y elijo estas dos palabras, elijo primeramente futuro porque lo que sucede en la adolescencia de Juan Diego tiene mucho que ver con este término. Van a aparecer en el libro muchos personajes que van a querer darle un mejor futuro a estos niños. Van a aparecer personajes como el hermano Pepe, que es un personaje que está muy vinculado a la iglesia jesuítica. Va a aparecer otro personaje como Edward Bonjour, que es un misionero que proviene de Iowa y que va a parar a México, a Oaxaca, y que cuando conoce a estos niños queda maravillado y queda sin duda en una situación de siente que ha sido llamado para salvar a estos niños. Y van a aparecer personajes como Flor, que es una mujer trans que es muy enérgica, que es muy graciosa también en el libro, y el médico Vargas, que es como el médico del pueblo, donde todos los personajes de esta historia parecen que en algún momento van a ir a preguntarle algo a la consulta del doctor Vargas. Y todos estos personajes quieren un mejor futuro para Lupe y para Juan Diego. Pero este término, futuro, se vuelve un poco controversial en este momento de la historia, porque parecería que se siente en el aire, y sobre todo siente Lupe, que Juan Diego posiblemente pueda tener un futuro mejor, pero que ella tal vez no. Ella no cree en las posibilidades de su futuro. Y entonces comienza a volverse cada vez más protectora del futuro de Juan Diego. Empieza a relegarse ella misma para tratar de asegurar que Juan Diego tendrá otro futuro. Y aquí, en este contexto, tendrá mucha importancia el circo y la iglesia jesuítica. El circo porque en un momento van a parar al circo, van a trabajar en el circo, van a cumplir roles en este lugar, y apenas pisan el circo, Lupe se da cuenta de que allí va a pasar algo, de que allí puede llegar a pasar algo en esa capacidad de prever lo que puede llegar a suceder, los peligros que se pueden llegar a acercar. Ella siente que ahí va a pasar algo. Y se lo informa a Juan Diego, enseguida le dice, tenemos que irnos de acá, este lugar no es para vos. Y Juan Diego se queda, Juan Diego dice no, se quiere quedar allí en el circo porque se ha enamorado de una niña, de otro personaje también que está en el circo y que es de su edad, de la edad de Juan Diego, y quiere estar allí, quiere estar en el circo, además también porque esta niña que está en el circo y que es funambulista, que camina por las alturas, le ha dado también la sensación a Juan Diego de que a él le gustaría mucho aprender a caminar por las alturas. Entonces se quiere quedar en el circo y Lupe le insiste en que allí van a pasar cosas muy dolorosas, cosas que pueden llegar a afectar al posible futuro de Juan Diego, que es en lo que piensa siempre Lupe, y efectivamente podemos ver que van a pasar cosas bastante importantes en este circo. Así que sin duda es un momento clave de la historia lo que suceda en el circo, sobre todo en cómo será recordado después por Juan Diego en su presente, pero sobre todo también en cómo tendrá una incidencia muy importante para el futuro del protagonista. Y el futuro, como término, también es muy importante en el contexto de la iglesia jesuítica, porque allí tanto Juan Diego como Lupe, como el resto de los protagonistas de esta historia, empezarán a preguntarse, sobre todo los niños de este libro, empezarán a pedirle señales a la Virgen María para ver si es posible el milagro, para ver si es posible que ellos tengan otro tipo de vida.
Y con respecto entonces a la palabra fantasmas, que es la palabra que le hemos adjudicado a la actualidad de Juan Diego, a su presente, a la instancia de Juan Diego como adulto, la palabra que mejor le queda es fantasmas, desde mi punto de vista, porque todas esas cosas que le van sucediendo a Juan Diego en su pasado, en esa edad, a los 14 años, que obviamente hay mucho de lo cual no hablé, de lo cual no dije, porque sería arruinarles prácticamente el libro, contarles todo lo que sucede. Es interesante leer lo que va pasando en la trama, pero le pasan un montón de cosas. Créanme que pobre Juan Diego sufre mucho en su pasado y que se avecina esa frase en su mente y en muchas instancias del libro de aprender a lidiar con los fantasmas del pasado. Una frase que puede ser un tanto frase hecha, pero que es absolutamente real, sobre todo en esta historia. Juan Diego va a tener que aprender a lidiar con los fantasmas de su pasado y no solamente aparece este término en esta idea más metafórica de la palabra fantasmas, sin duda los fantasmas del pasado son todos esos recuerdos que se le repiten y se le repiten una y mil veces en el presente de Juan Diego y que se le repiten sobre todo en forma de sueños muy vívidos, que parece como si estuviese reviviendo todo el tiempo su pasado. Pero también la palabra fantasmas aparece de manera directa en esta historia, porque en su presente Juan Diego en un momento ve fantasmas, o sea, literalmente. En un momento del libro, Juan Diego se encuentra en un hotel con Dorothy, que es un personaje importante en la vida adulta de Juan Diego. Es un personaje, una mujer con quien él tiene una relación sexoafectiva, más sexual que afectiva tal vez. Y en un hotel de Filipinas, Juan Diego ve un fantasma. Y al parecer a Dorothy no le sorprende que Juan Diego haya visto un fantasma. Y le dice, en una conversación que tienen entre ellos, le dice Juan Diego cómo hacer, en definitiva le pregunta, cómo darse cuenta. Imagina que debe haber alguna manera de darse cuenta y de diferenciar a los que son fantasmas de los que no. Los que son fantasmas de los que son otros huéspedes del hotel. Y Dorothy le dice, queda bastante claro por cómo se esfuman cuando los miras. Y esta frase sin duda es muy potente, es una frase que obviamente dice mucho más de lo que a simple vista parecería decir, es una frase que esconde una gran profundidad en esta historia. Y Juan Diego va a tener que hacer eso, va a tener que aprender a lidiar con los fantasmas del pasado, va a tener que aprender a mirarlos, aprender a estar y mirar lo que ha sido ese pasado que en definitiva fue muy doloroso, pero que ha sucedido ya, que no se puede cambiar. Tendrá que convivir con eso. Es un libro que me gustó mucho, es una novela muy interesante que ya lo dije al principio del video, hice el spoiler al inicio, me encantó, que va a ser sin duda que siga leyendo a este escritor, posiblemente con otro libro en el futuro, y que me hizo acordar mucho también a Charles Dickens, porque me recordó principalmente a Oliver Twist. Tiene elementos, tiene momentos en el libro que yo pienso que hay una influencia de este libro en la novela de la cual estoy hablando hoy. Hay una influencia para mí muy clara de Oliver Twist o de otras historias también de Charles Dickens en este libro de John Irving. De hecho, se menciona en este libro en un momento al propio Charles Dickens y se menciona la novela David Copperfield de Dickens, así que claramente la pista está más que clara que Dickens es una influencia para este escritor, por lo menos en este libro, se nota eso. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si este video les ha dado ganas de leer este libro o si ya lo han leído y ya lo conocen y quieren comentarme qué les ha parecido este libro, yo los leeré con mucho gusto y les responderé también con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo episodio de Camino de Páginas.